Imagina por un momento que todo aquello con lo que luchas, tus miedos, tus dudas, las partes de ti que intentas ocultar, no son simples obstáculos que debes superar, sino piezas clave en el rompecabezas de tu verdadera identidad. Piénsalo. Y si la clave para entender quién eres y cuál es tu propósito no se encuentra en lo que muestras al mundo, sino en aquello que has reprimido, ignorado o temido. Enfrentar. Hoy exploramos una de las ideas más revolucionarias en la psicología y la filosofía, la teoría de la sombra de Carl Jung. No se trata solo de conceptos abstractos o términos complicados. Es un conocimiento que, si lo comprendes, puede transformar la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Al final de este viaje, no solo conocerás tu sombra, sino que descubrirás cómo en ella se encuentra el secreto de tu crecimiento, tu potencial y tu verdadera libertad. Porque la revelación final que descubriremos es quizás la más impactante de todas. Aquello que has temido mirar dentro de ti mismo es en realidad la llave que te permitirá liberarte. Carl Jung, un pionero de la psicología profunda, creía que la sombra es la parte inconsciente de nosotros mismos que rechazamos o repudiamos. Consiste en todos los rasgos, deseos y aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables o vergonzosos. Pero, paradójicamente, esta misma sombra contiene las semillas de nuestras mayores fortalezas y el plan para una vida plena, que sobre eso, con qué frecuencia evitamos ciertos pensamientos o comportamientos, porque nos hacen sentir incómodos, con qué frecuencia juzgamos a otros, por rasgos que reconocemos secretamente en nosotros mismos. Si alguna vez te has sorprendido reaccionando fuertemente a las acciones de otra persona, es muy probable que sea porque han tocado una parte de tu propia sombra. El propio Jung escribió una vez: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. La sombra no se trata solo de oscuridad, se trata de potencial, se trata de la energía que enterramos, porque tenemos demasiado miedo o vergüenza para enfrentarla. Tómate un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay partes de ti mismo que intentas mantener ocultas de los demás? O incluso de ti mismo. Tal vez sea un miedo al fracaso, una ira profundamente arraigada o una envidia persistente. Tal vez sea una pasión o un deseo que te has convencido de que es impráctico o incorrecto. ¿Qué pasaría si estos aspectos de ti mismo no fueran defectos que se deban erradicar, sino mensajes que esperan ser comprendidos? Carl Jung creía que al enfrentarnos a nuestra sombra, podemos integrarla en nuestra conciencia que conduce a lo que él llamó a la individuación, un proceso de volverse completo. Esto no es fácil, requiere coraje, honestidad y voluntad de adentrarse en lo desconocido, pero las recompensas son inmensurables. Jung describió la individuación como el viaje de descubrir quién eres realmente, no solo la persona que muestras al mundo, sino el yo completo y auténtico que incluye tanto la luz como la sombra. Argumentó que nuestro mayor crecimiento no proviene de rechazar nuestra sombra, sino de abrazarla. Considere esto: cada héroe de la mitología enfrenta un momento de confrontación con su propia oscuridad. Piense en el héroe griego Hércules, que tuvo que enfrentar no solo monstruos externos, sino también su propia rabia y defectos, o Luke Skywalker en Star Wars, que tuvo que enfrentar la oscuridad dentro de sí mismo antes de poder convertirse realmente en un Jedi. Estas historias reflejan nuestros propios viajes psicológicos. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dar ese primer paso? ¿Estás listo para mirar las partes de ti mismo de las que has estado huyendo y preguntar qué estás tratando de enseñarme? La filosofía de Jung nos enseña que nuestra sombra no es un enemigo, sino una guía.
nos susurra a través de nuestros sueños, nuestros miedos e incluso nuestras relaciones. ¿Alguna vez has tenido un sueño recurrente o sintió una atracción inexplicable hacia una idea o persona en particular? Estos pueden ser los signos de su sombra tratando de comunicarse. El proceso de trabajar con su sombra comienza con la conciencia. Preste atención a las emociones y reacciones que se sienten desproporcionadas o intensas. A menudo son pistas de los aspectos de usted mismo que ha escondido. Una vez que identifique estos rasgos, el siguiente paso es la aceptación. Esto no significa actuar según cada impulso o complacer cada deseo. Significa reconocer estas partes de usted mismo sin juzgar y comprender su papel en su vida. Imagine lo liberador que sería dejar de temer a sus defectos, sino verlos como herramientas para el crecimiento. Piense en cuánto más auténtico y seguro podría volverse al abrazar todo su ser. En las próximas secciones, profundizaremos en cómo puede identificar e integrar su sombra. Descubriremos pasos prácticos para convertir lo que se siente como oscuridad en luz y exploraremos cómo esta integración puede llevarlo al propósito de su vida. Y recuerde que la percepción más profunda aún está por venir. Quédese con nosotros porque al final de este viaje tendrá una hoja de ruta, no solo para comprender su sombra, sino para usarla como un guía para tu destino. Continuemos este viaje hacia las profundidades de tu mundo interior y descubramos el extraordinario potencial que se encuentra en tu interior. Sumerjámonos más profundamente en el misterioso mundo de la sombra y desentrañemos cómo comprender este aspecto oculto de ti mismo puede desbloquear no solo tu propósito, sino también un profundo sentido de paz interior. La sombra se manifiesta de innumerables formas. Puede aparecer en nuestros hábitos, nuestras relaciones y especialmente en nuestras reacciones. ¿Alguna vez has experimentado un arrebato emocional y te has preguntado después, ¿por qué reaccionaste tan fuertemente? Ese momento en el que la emoción parece superar a la razón es a menudo tu sombra revelándose. ¿Pero por qué la sombra tiene tanto poder sobre nosotros? Jung creía que se deriva de su naturaleza inconsciente. Cuanto más negamos o suprimimos un aspecto de nosotros mismos, más control gana. En cierto sentido, es como tratar de sostener una pelota de playa bajo el agua. Cuanto más fuerza usas, más violentamente resurge cuando ya no puedes mantenerla abajo. Ahora piensa en esto. Si pudieras traer esa parte oculta ni a la superficie y entender sus orígenes, ¿cuánto más control tendrías sobre tu vida? ¿Cuánto más libre te sentirías? Uno de los ejemplos más convincentes del trabajo de la sombra es el idea de proyección. Jung argumentó que cuando rechazamos partes de nosotros mismos, a menudo vemos esos rasgos en otros, amplificando nuestras reacciones hacia ellos. Por ejemplo, si luchas con sentimientos de inadecuación, puedes criticar a otros que parecen demasiado confiados o descartar a aquellos que sobresalen en áreas en las que te sientes inseguro. Esto no es solo una peculiaridad psicológica, es un espejo. El mundo nos refleja las partes de nosotros mismos que aún no hemos reconocido. Jung lo explicó de esta manera. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Tómate un momento para reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida que desencadena una fuerte respuesta emocional? Tal vez sea un colega, un amigo o incluso un miembro de la familia. En lugar de concentrarte en su comportamiento, pregúntate, ¿qué revela esta reacción sobre mí? ¿Qué parte de mi sombra estoy proyectando sobre ellos? Esto no se trata de culparse a uno mismo, se trata de autodescubrimiento. Cada proyección es una oportunidad para recuperar una parte de ti mismo y traerla a la luz de la conciencia. Llevemos este concepto más allá al explorar cómo la sombra se relaciona con nuestro propósito.
A menudo las partes de nosotros mismos que suprimimos están estrechamente vinculadas a nuestros dones y pasiones únicos. Por ejemplo, alguien que suprime su creatividad por miedo al fracaso puede encontrar que abrazar este lado suprimido lo lleva al trabajo de su vida. Jung creía que el propósito no es algo que encontramos externamente, es algo que descubrimos internamente. Se trata de alinearse con nuestro yo auténtico, que incluye tanto la luz como la sombra. En sus palabras, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero ¿cómo comenzamos este proceso de alineación? Comienza con la autoindagación. Hazte preguntas que desafíen tus suposiciones sobre quién eres. ¿Qué es lo que más temo de mí mismo? ¿Qué me han dicho que es inaceptable sobre mí? ¿Qué pasiones o sueños he abandonado? Porque sentía que no eran prácticos o indignos. Escríbelos. Reflexiona sobre ellos. Te sorprenderá lo que surge cuando le das voz a tu sombra. Otra herramienta poderosa para el trabajo con la sombra es el diario. Jung mismo mantuvo diarios extensos, usándolos para explorar su mente inconsciente. A menudo alentaba a sus pacientes a escribir sus sueños, ya que los sueños son una línea directa al inconsciente. En tus sueños, la sombra a menudo aparece en forma simbólica como una persona, un animal o incluso un evento. Presta atención a los eventos recurrentes, temas o símbolos y pregúntate, ¿qué mensaje podría estar tratando de transmitir mi inconsciente? Ahora, consideremos el poder transformador de integrar la sombra. Imagina un pintor que se niega a usar colores oscuros en su trabajo. Sus pinturas pueden ser hermosas, pero carecen de profundidad y contraste. Cuando abrazamos nuestra sombra, nos volvemos como un artista que usa todo el espectro de colores claros y oscuros para crear una obra maestra. La integración no significa actuar según cada impulso oscuro o dejar que la sombra domine tu vida. En cambio, significa comprender y aceptar estos aspectos como parte de tu humanidad. Esta aceptación fomenta la compasión, no solo por ti mismo, sino también por los demás. Comienzas a ver que todos llevamos una sombra, y esta experiencia compartida nos conecta en un nivel profundo. El viaje para abrazar tu sombra no es un evento de una sola vez, es un proceso de toda la vida. Requiere paciencia, coraje y un compromiso con el crecimiento personal. Pero las recompensas son inmensas. Obtienes claridad sobre tu propósito, un sentido más profundo de paz interior y la capacidad de vivir auténticamente. Y aquí hay una visión crítica. Tu propósito no se trata solo de ti. Jung creía que nuestra individuación contribuye al inconsciente colectivo, el conjunto compartido de experiencia humana. Cuando enfrentas tu sombra y alinéate con tu verdadero yo, no solo transformas tu propia vida, inspiras y elevas a quienes te rodean. En la siguiente sección, exploraremos los pasos prácticos para integrar tu sombra en tu vida diaria. Discutiremos cómo abrazar este lado oculto puede conducir a relaciones más saludables, mayor creatividad y una vida que se siente verdaderamente alineada con quién eres. La verdad más profunda está por venir. Quédate con nosotros mientras descubrimos la revelación definitiva sobre tu sombra y cómo tiene la clave de tu destino. A medida que viajamos más hacia las profundidades de la filosofía, Jung, centrémonos en cómo aplicar los conocimientos del trabajo de la sombra en la vida cotidiana. Comprender tu sombra es un comienzo poderoso, pero la verdadera transformación viene a través de la integración. Este es el puente entre la conciencia y la acción, donde comienzas a tejer tus aspectos ocultos en la estructura de tu ser. Uno de los primeros pasos en este proceso es practicar la honestidad radical con uno mismo. Se trata de mirarte a ti mismo, sin filtros ni excusas. Se requiere coraje para admitir
Sí, siento celos o sí, a veces juzgo a los demás injustamente, pero aquí está la clave, la honestidad con uno mismo. No se trata de juzgar, se trata de conciencia. Piénsalo, como limpiar una habitación desordenada. No puedes organizar o hacer uso del espacio hasta que primero reconozcas el desorden de la misma manera que no puedes integrar tu sombra hasta que reconozcas su presencia. Una forma práctica de comenzar. Esta práctica es prestando atención a tus desencadenantes emocionales. La próxima vez que sientas una reacción fuerte, ya sea enojo, miedo o incluso admiración excesiva, haz una pausa y pregúntate, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué revela esta situación sobre mí? ¿Hay una parte de mí que estoy proyectando en esta persona o evento? Por ejemplo, si te sientes irritado por alguien que parece demasiado confiado, considera si esta irritación proviene de una parte de ti mismo que se siente insegura, o tal vez su confianza te recuerda un rasgo que has suprimido, tu propio deseo de ser el centro de atención. Este proceso de autoindagación puede resultar incómodo. Al principio, es tentador refugiarse en la culpa o la actitud defensiva, pero recuerda que el objetivo no es criticarte a ti mismo, es entenderte a ti mismo. Cada desencadenante es una puerta a una autoconciencia más profunda. Una vez que hayas identificado aspectos de tu sombra, el siguiente paso es el diálogo. Jung a menudo animaba a sus pacientes a interactuar con su sombra, como si fuera una entidad separada. Esto podría sonar inusual, pero es una forma de externalizar y comprender estas partes ocultas. Imagina sentarte frente a tu sombra y hacerle preguntas. ¿Por qué te sientes así? ¿De qué estás tratando de protegerme? ¿Qué necesitas de mí para sentirte reconocido? Este diálogo se puede hacer a través de un diario, meditación o visualización. El objetivo es crear un espacio donde tu sombra se sienta vista y escuchada. Recuerda que tu sombra no es tu enemigo, es una parte de ti que ha estado tratando a su manera defectuosa de protegerte o guiarte durante muchos años. Este proceso conduce a revelaciones sorprendentes. Puedes descubrir que un miedo que has llevado durante años proviene de una experiencia de la infancia, o que un rasgo que has suprimido es en realidad una fortaleza que espera ser desatada. Ahora, exploremos cómo esta integración impacta tus relaciones. La sombra no solo influye en tu mundo interior, sino que da forma a cómo interactúas con los demás. A menudo, los aspectos no resueltos de tu sombra se manifiestan como conflicto o tensión en las relaciones. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que chocas repetidamente con alguien por el mismo problema? O tal vez has notado patrones en tus relaciones, como atraer al mismo tipo de pareja o enfrentar desafíos similares. Estos patrones pueden ser pistas para dinámicas de sombras no resueltas. Jung creía que las relaciones actúan como espejos que reflejan nuestro inconsciente hacia nosotros. Cuando te sientes provocado por alguien, a menudo es porque encarna un rasgo o comportamiento que resuena con tu propia sombra. Al tomar conciencia de esta dinámica, puedes transformar el conflicto en crecimiento. En lugar de culpar o resentir a la otra persona, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación sobre mí mismo? Este cambio de perspectiva no solo profundiza tu autoconciencia, sino que también fomenta la compasión y la comprensión. Llevemos esta idea más allá. ¿Cómo puede abrazar tu sombra, mejorar tu creatividad y propósito? Jung argumentó que la sombra no es solo un contenedor de rasgos negativos, también es la fuente de potencial sin explotar la energía que usas para reprimir. Tu sombra puede redirigirse a actividades creativas, por ejemplo. Una ira reprimida puede convertirse en una fuerza impulsora para la defensa o el cambio social.
Un deseo oculto de atención puede impulsar la expresión artística o hablar en público cuando integras tu sombra. Recuperas la energía que una vez se gastó, ocultándola, permitiéndote canalizarla en actividades que se alinean con tu yo auténtico. Piensa en algunos de los mejores artistas, escritores y líderes en la historia. Su trabajo a menudo refleja un profundo compromiso con sus propias sombras. Las pinturas de Frida Kahlo, por ejemplo, están llenas de emoción cruda y honestidad inquebrantable sobre el dolor y la identidad. Martin Luther King Jr. canalizó su ira por la injusticia en un movimiento que transformó el mundo. El propio Jung vio la creatividad como un camino hacia la individuación. Creía que al participar en actividades creativas, ya sea a través de arte, escribiendo o incluso resolviendo problemas, accedemos a partes de nuestro inconsciente, incluida la sombra. Ahora considera tu propia vida. ¿Hay pasiones o proyectos que has dejado de lado porque se sentían demasiado arriesgados o vulnerables? ¿Qué pasaría si estas fueran las mismas expresiones de tu verdadero yo, esperando emerger a medida que comienzas a integrar tu sombra? Notarás un cambio. Los rasgos y sentimientos que alguna vez parecieron abrumadores o vergonzosos se convierten en fuentes de fortaleza y sabiduría. Te encontrarás viviendo con mayor autenticidad, confianza y propósito. En la siguiente y última sección, revelaremos la verdad última sobre tu sombra y cómo abrazarla puede conducir a una transformación profunda, no solo para ti, sino para el mundo que te rodea. Quédate con nosotros mientras descubrimos la última y más poderosa que unirá todo e iluminará el camino hacia el mayor potencial al llegar a la culminación de este viaje. Tomemos un momento para reflexionar sobre el significado de lo que hemos descubierto. La sombra, esa parte oculta y a menudo temida de nosotros mismos, no es una maldición que soportar. Es un regalo que espera ser desenvuelto. Tiene la clave de nuestra autenticidad, nuestra creatividad y, en última instancia, nuestro propósito. Pero, ¿qué significa realmente abrazar tu sombra y cómo puede este acto de integración transformar no solo tu mundo interior, sino la forma en que te relacionas con la vida como un todo? Para responder a estas preguntas, primero debemos enfrentar una verdad que el propio Jung enfatizó: que no podemos lograr la totalidad rechazando partes de nosotros mismos. La totalidad proviene de la unidad de traer todos los aspectos de nuestro ser a la armonía. Jung dijo famosamente que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta es la esencia del trabajo de la sombra. No negar la oscuridad, sino comprenderla, poseerla y usarla para alimentar tu crecimiento. Entonces, ¿cómo haces consciente la oscuridad? Una forma profunda es a través de actos de vulnerabilidad, cuando reconoces abiertamente tus miedos, inseguridades y defectos. Les quitas el poder de controlarte. La vulnerabilidad no es debilidad, es fuerza. Es la voluntad de decir: esto es lo que soy y soy suficiente. Considera las relaciones en tu vida. ¿Con qué frecuencia nos ponemos máscaras, mostrando solo las partes de nosotros mismos que creemos que otros aceptarán? Este hábito, aunque comprensible, crea una barrera entre nosotros y la verdadera conexión. Al abrazar tu sombra, te das permiso para aparecer completamente, permitiendo que otros te vean y te amen por quien realmente eres. Este tipo de autenticidad es magnética, atrae a las personas, inspira confianza y fomenta relaciones más profundas y significativas. Y no se trata solo de conexiones personales, se trata del impacto que puedes tener en el mundo cuando integras tu sombra. Dejas de estar en guerra contigo mismo. Esta paz interior irradia hacia afuera, influyendo en cómo abordas los desafíos, las oportunidades e incluso tu propósito.
te conviertes en una persona que opera desde un lugar de totalidad, en lugar de fragmentación. Veamos el propósito a través de esta lente. Muchas personas pasan sus vidas buscando un sentido de significado, creyendo que es algo externo por descubrir. Pero Jung nos enseña que el propósito surge desde adentro. Es el resultado natural de alinearse con tu verdadero yo, sombra incluida. Piénsalo. Tu propósito no es solo lo que haces, es quien eres. Es la combinación única de tus fortalezas, pasiones e incluso luchas que dan forma a cómo contribuyes al mundo. La sombra es una parte integral de esta ecuación. No es un obstáculo para tu propósito, es una guía. Por ejemplo, alguien que ha luchado con sentimientos de indignidad podría encontrar su propósito al ayudar a otros a reconocer su propio valor. Alguien que ha enfrentado la ira o la frustración podría canalizar esa energía para crear sistemas de justicia o defensa. Tus heridas pueden convertirse en tu sabiduría. Ahora abordemos la percepción más profunda de todas. Jung creía que integrar la sombra no solo transforma al individuo, tiene el potencial de transformar a la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando enfrentas tu propia oscuridad, te vuelves más compasivo, comprensivo y empático. Reconoces que las luchas que enfrentaste no son exclusivas de ti, sino que son parte de la experiencia humana compartida. Imagina un mundo donde más personas abrazaran sus sombras en lugar de proyectar sus miedos e inseguridades en otros. Las poseerían, las sanarían y crecerían a partir de ellas. Los conflictos disminuirían, la comprensión se profundizaría y la humanidad se acercaría para recolectar la iluminación. Este es el verdadero poder del trabajo de la sombra. No se trata solo de superación personal, se trata de contribuir a un mundo más consciente, conectado y compasivo. Para concluir, te dejo con un desafío. Mira dentro, no solo las partes de ti mismo de las que estás orgulloso, sino también las partes que has escondido. Pregúntate qué está tratando de enseñarme mi sombra. ¿Cómo puedo usar sus lecciones para vivir de manera más auténtica? ¿Qué pasos puedo dar hoy para comenzar este viaje de integración? Recuerda que este no es un destino al que se llega de inmediato, sino un camino que recorres durante toda tu vida. Cada paso que das, cada verdad que enfrentas, te acerca más a la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Una versión llena de propósito, entendimiento y plenitud. Para cerrar, quiero invitarte a reflexionar y compartir. ¿Qué has descubierto en este viaje hacia tu interior? ¿Qué parte de este proceso ha resonado más contigo? Tus pensamientos y experiencias pueden ser la chispa que motive a alguien más a iniciar su propia transformación. Este no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el que decides aceptar todo lo que eres y dar un paso firme hacia la vida que realmente mereces vivir. Gracias por haberme acompañado en este recorrido. Te deseo valentía para enfrentar tus miedos, sabiduría para comprenderlas y paz para integrarlas en tu camino. Nos vemos en la próxima exploración